Hola amigos de Punto y Aparte, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Punto y Aparte. El día de ahora les estaremos hablando acerca de la selección, cálculo, análisis e interpretación de índices, criterios aceptables de los resultados. Índices o razones que evalúan la liquidez de la empresa. Liquidez de una empresa. La liquidez de una empresa se mide por la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, a medida que éstas vencen. En otras palabras, la liquidez se refiere a la solvencia que tiene una empresa para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. Tenemos capital de trabajo. El capital de trabajo sirve para medir los fondos utilizados para financiar las necesidades corrientes. Este se determina mediante la diferencia de los activos corrientes y los pasivos corrientes. Cálculo del capital del trabajo. ¿Cuál es esta fórmula? La fórmula se compone por capital del trabajo es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Por ejemplo, para una empresa XXX, el activo corriente es igual a 30.650 y el pasivo corriente es igual a 20.000. Capital de trabajo es igual a 30.650 menos los pasivos corrientes, que es de 20.000. Eso nos queda un capital de trabajo que es igual a 10.650. Cualquier operación que afecte en el mismo grado los activos corrientes y los pasivos corrientes no altera de modo alguno el capital del trabajo. Capital de trabajo. Como literal A, el capital del trabajo se modifica cuando existen operaciones que afectan los activos no corrientes o fijos, afectan los pasivos no corrientes fijos y a la vez se afecten también los activos corrientes y los pasivos corrientes. Como literal B, así también la determinación del capital de trabajo necesario para una empresa dependerá de elementos tales como la política de ventas de una empresa. Como por ejemplo, una empresa que venda más al crédito que al contado necesitará más capital de trabajo que otra cuyo nivel de venta sea al contado. Tenemos el ciclo de producción del artículo. Por ejemplo, una empresa industrial tiene un proceso de producción muy largo en comparación de una empresa comercial que solo se dedica a la compra y venta de productos. Y tenemos por último los niveles de venta de las empresas. Enseguida se relacionan los índices o razones que más se utilizan para evaluar la situación financiera de una empresa. Razones de liquidez, índice de solvencia o razón corriente. ¿Qué es o qué nos quiere decir? Son las razones o índices financieros que evalúan la situación financiera de la empresa y es de las que más se utilizan. Esta razón calcula la capacidad que posee la empresa para cumplir con sus obligaciones en corto plazo. Este índice se define como la relación que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. El índice de solvencia o la razón corriente va a ser igual a los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Es importante aclarar que antes de hacer el cálculo de esta razón se analice muy bien la exactitud de las cifras que integran las cuentas del activo corriente o circulante o el activo corriente o a corto plazo. El propósito debe ser el de eliminar aquellos datos que puedan proporcionarnos un análisis poco confiable o inexacto a la realidad de las empresas. Tenemos un ejemplo. Supongamos que la empresa X, después de haber efectuado el análisis respectivo en cuanto a las cifras que le presentan sus activos y pasivos corrientes, determina que sus activos corrientes suman la cantidad de $20.800. Sus pasivos corrientes suman la cantidad de $3.500. Como anteriormente mencionamos, la fórmula es esa la que aplicaremos, que sería activos corrientes entre pasivos corrientes. En este caso serían los 20.800 entre los 3.500, que nos daría un total de 1.54. Este resultado indica que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo, cuenta con $1.54 para hacer frente a dicha obligación. La idea predominante es que dicho índice debe ser mayor o igual a 2, ya que se supone que así la empresa estaría cubriendo con bastante amplitud sus compromisos a corto plazo. Sin embargo, el índice adecuado dependerá de la clase de negocio y también del momento de su ciclo de ventas. Así también se dice que un índice de bajo a 2 indica que la empresa se enfrenta a problemas de solvencia, situación que se verá reflejada en el atraso de pagos a sus acreedores. En conclusión, el resultado del índice de solvencia dependerá mucho de la calidad y naturaleza de los activos corrientes, así como del tipo de negocio en cuestión, de tal forma que amerite determinar una necesidad de mayor o menor fuerza financiera. Para tener una mejor certeza de la fortaleza de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, existe otra razón que se va a denominar de la siguiente manera. Sería la razón de liquidez o prueba del ácido, sería igual a los activos corrientes menos los inventarios entre los pasivos corrientes. Pero si las cuentas están clasificadas de acuerdo al criterio de liquidez, la fórmula será la siguiente. Razón de liquidez o prueba del ácido sería igual a activo disponible más el activo exigible entre los pasivos corrientes. Continuando con las fórmulas dadas anteriormente, tenemos el siguiente ejemplo.
que nos dice que hay que suponer que los activos corrientes que tiene el negocio, que son de 20.800 y 10.000 que corresponden a los inventarios, en tal caso la razón de liquidez o prueba del ácido de la empresa en este estudio sería tomar los 20.800 que son de los activos corrientes menos los 10.000 que son de los inventarios. Esto lo vamos a dividir entre los 13.500 que son de los pasivos corrientes ya sumados. Hacemos la resta de 20.800 menos 10.000 y nos da un total de 10.800. Estos 10.800 los vamos a dividir entre los 13.500 y nos va a dar un total de 0.80. El resultado que indica es que por cada dólar que la empresa debe, tiene 0.80 de dólar para responder a sus obligaciones inmediatas. Este índice constituye una medida más rígida de la capacidad de la empresa para responder al pago de sus obligaciones inmediatas, ya sean a corto plazo. Por cuanto no se considera el efectivo que podría provenir de la venta del inventario, se recomienda que dicha razón sea por lo menos de 1 a 1. Pero como se dijo en el caso del índice de liquidez del valor considerado, es que dependerá del tipo del negocio o de la actividad económica en que éste se dedique. Tenemos que cuando los inventarios del negocio son de fácil realización o de fácil venta, entonces se considera que el índice de solvencia es la medida más apropiada para determinar la liquidez total de la empresa. Continuando con esto, tenemos que algunos analistas consideran que otro índice al cual llaman razón disponible o índice de liquidez inmediata y relaciona solamente al activo disponible sobre el pasivo corriente, y la fórmula es la siguiente. Tenemos la razón disponible o índice de liquidez inmediata, que es igual a activo disponible entre el pasivo corriente. Continuamos con el efectivo en caja y banco. Este índice se utiliza cuando se requiere la búsqueda de una tasa aún más rigurosa que la prueba ácida, pues esto elimina el valor de los inventarios y de las cuentas por cobrar y otros valores de cobro inmediato y dispone solo de los valores de efectivo en caja y bancos. Esta razón permite que la empresa dé a conocer los recursos líquidos con los que cuenta para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sin tener que recurrir a la liquidación de los activos exigibles y realizables. Se aclara que el uso de este índice depende de gran manera de la clase de negocio a la cual en que éste esté aplicando este tipo de análisis. En todo este caso, si los resultados le son favorables a la empresa, el empresario o la empresaría pueden estar seguros de que tienen accesos a nuevos financiamientos. Razones de endeudamiento. Las razones de endeudamiento indican el monto de dinero de terceros que la empresa utiliza para generar utilidades y se utilizan para conocer si las inversiones totales de la empresa se originan con aportes de los propietarios o propietarias o con aportes de terceros, y asimismo la proporción en que se utilizan. Las dos razones de uso más común, más que todo a nivel de pequeña y mediana empresa, son razón o índice de deuda total sobre total de activo igual a deuda total por 100 entre activo total. Si esta razón nos indica la proporción en que los fondos de terceros, o sea el capital ajeno, participa en la inversión total de la empresa. Ahora miremos el ejemplo. Supongamos que la empresa X analizada, además del pasivo a corto plazo o corriente que suma $13.500, también tiene compromisos a largo plazo por la suma de $12.000 y además del activo corriente que suma $20.800, cuenta con activos no corrientes y otros activos por la suma de $35.600. Entonces su deuda total suma $25.500 y su activo total suma $56.400. Luego, razón deuda total entre activo total. Colocamos los $25.500 de deuda total por los 100 entre el activo total, que es de $56.400, dándonos el resultado de 0.4521. Lo multiplicamos por 100, dándonos el resultado de 45.21%. El resultado indica que por cada $100 invertidos en la empresa, el 45.21 proviene de terceras personas y el 65.79 corresponde al aporte de los propietarios o propietarias. Se dice que mientras más alto sea esta razón, mayor será el grado en que la empresa está utilizando fondos ajenos para generar ganancias. Asimismo, en tanto más alta sea la razón, mayor será el grado de apalancamiento financiero de la empresa, de tal manera que esta razón mide la capacidad de pago que tiene la empresa en la relación a sus deudas a corto como a largo plazo. En la práctica puede considerarse que un resultado de 50% es razonablemente aceptable para cualquier empresa, aunque sería necesario evaluar si la deuda es de corto o largo plazo. La razón deuda a largo plazo entre el capital social, que sería igual en deuda a largo plazo entre el capital. Normalmente esta razón se utiliza para estimar el grado del apalancamiento financiero de la empresa. Por apalancamiento financiero se entiende el grado en el cual
cual la empresa utiliza fondos que requieren pagos fijos, o sea, financiamiento a base de deudas, para ampliar el rendimiento de los dueños de la empresa. Continuamos con un ejemplo. Supongamos que la empresa X analizada cuenta con un capital social de $30.900. Entonces tendríamos que dividir la razón deuda a largo plazo entre el capital social, que sería $12.000 entre los $30.900. Nos daría una cantidad de 0.3883 que multiplicaríamos por 100 para que nos dé un porcentaje, en este caso el 39%. Las deudas a largo plazo de la empresa representan el 39% del capital social o capital contable. El capital contable, recordando, está conformado por la suma del capital social, ya sea en acciones o aportaciones, utilidades no distribuidas, superativ y reservas. El grado de participación de terceros depende del tipo particular de empresa, es decir, si el índice fuera arriba del 50%, habría que meditar mucho su interpretación, porque tal cifra solo resultaría significativa si se le relaciona con el tipo de negocio. El resultado del índice de la empresa X, como se puede apreciar, es menor que el 50%, lo cual, según expertos, indica que este tipo de empresas que presentan menores razones pasivo-capital normalmente cuenta con flujos de efectivo estables y con grandes cantidades de activos fijos. En todo caso, puede utilizarse una cifra como el promedio de la industria para comparar una cifra pasivo-capital. Muchas gracias por ver el video hasta acá, esperamos les haya sido de mucha ayuda. Recuerden dejar su like y su comentario y por supuesto suscribirse al canal de Punto y Aparte. Vamos para arriba, así que suscríbanse y crezcamos como